Buenos días, mis amados hermanos, Dios me los bendiga. Aquí estamos un día más, privilegiados con estar aquí enfrente de estas cámaras, primeramente para hablar las cosas que Dios ha puesto en nuestro corazón esta mañana, pedirle a Dios sabiduría para que Él pueda llevarme en esta mañana, para llevar esta palabra o esta reflexión o estas promesas que tenemos tan lindas en la palabra de Dios. Yo les invito, hermanos, a que abran sus Biblias en Mateo capítulo 4, versículo del 1 al 10, vamos a leer al 11, donde habla de la tentación de Jesucristo en el desierto. Y vamos a ver cómo Jesucristo usó la palabra, ¿verdad?, para defenderse o para retirar al enemigo, que es el diablo, que viene a provocar, que viene a molestar, ¿verdad? Cuando nosotros nos queremos dedicar a hacer las cosas de Dios, Él viene y nos molesta, viene y nos inquieta a que hagamos cosas que no están escritas. Pero cuando nosotros confiamos en la palabra o leemos la palabra de Dios, sabemos qué hacer. En casos de tentaciones o deseos carnales o de deseos que el diablo nos tira a la mente, porque cada rato nos tira dardos, nos está bombardeando para que nosotros dejemos hacer las cosas que Dios ha encomendado para que nosotros podamos entrar al reino celestial, ¿verdad? Vamos a hacer una oración, hermanos, por empezar esta palabra de Dios, para que germine en el corazón y caiga en tierra buena, ¿verdad? Ya nosotros vamos a exponer la palabra con estos medios que Dios ha permitido para que lleguemos a sus hogares, y pues ahí donde estén, inclinar sus rostros o levantar sus manos como ustedes gusten. Vamos a hacer esta oración para emprender esta escritura y que Dios nos las haga abundar en nuestro corazón. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor y misericordia, Señor. Que esta palabra, Señor, germine en los corazones, en las mentes de los oyentes, de aquellos que no te conocen, Padre, primeramente, porque están sin esperanza, están sin tu gracia, Padre. Esperemos, Señor, que tú lleves a través de tu Santo Espíritu, Señor, esta palabra para que llegue a los corazones, Señor, para que cambie, transforma, Señor, porque solamente tú eres el que haces el cambio, Señor. Yo no puedo cambiar a nadie, yo no puedo cambiar ni mi vida, Señor, sino eres tú el único que puede hacerlo. Señor, te pido por aquellos desamparados, por los huérfanos, por los que están en prisión, por los que están enfermos en los hospitales, Señor, aquellos que tuvieron accidentes, aquellos siervos, Señor, que van predicando tu palabra por los campos, Señor, que ya están para levantar, Señor. A cada siervo, a cada sierva, bendícelos, Señor, en su caminar, en sus ministerios, Señor. Aquellos que están decaídos, Padre, levántalos, llévalos, Señor, a tu santo lugar, Señor, para que renueven sus vidas, para que renueven sus fuerzas, Padre. Aquellos que están en la tentación, en el pecado, Padre. Aquellos que están haciendo cosas que no te agradan, Padre. Ten misericordia de ellos. Padre, te pido por este momento que tenemos aquí, Señor, que tú lo bendigas, Señor. Que bendigas, que lleves tu palabra, Señor. Ayúdame, Señor, a exponerla, Padre. Tu Santo Espíritu, Señor, que esté sobre mí. Amén, amén, amén. Vamos a leer el capítulo 4 de Mateo, hermanos, versículo 1 al 11. Y lo vamos a ir leyendo a poco para ver cómo Dios enfrentó a Satanás en aquel momento, que dice la palabra de Dios en el capítulo 4, versículo 1, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Dice, el Espíritu lo llevó al desierto, y el Espíritu ya sabía, porque dice, fue
al desierto, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces Dios ya sabía que se iba a enfrentar a ese diablo que no tiene vergüenza, la verdad, porque él cómo acepta ir a enfrentarse a su creador, al creador de todo lo que hay aquí en este mundo, el dador de la vida, el dador de la salvación, ¿verdad? Pero Dios, a Cristo Jesús venía a hacer cumplir una profecía, ¿verdad? Es lo que podemos leer en todo el Antiguo Testamento y parte del Nuevo Testamento, donde las profecías se han cumplido al pie de la letra hasta ahorita. Entonces, aquí estamos viendo que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado, ¿verdad? Y Dios, en su misericordia, se enfrenta a este ser, pues, maligno, que ha venido a hacer tanto daño a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, hasta uno mismo ha padecido mucho por ataques o cosas que uno ha hecho desagradables, porque Él estaba en nuestros corazones antes, Él es el que reinaba en nuestras mentes antes, pero gracias a la libertad de nuestro Señor Jesucristo, por su gran amor que nos tuvo en esa cruz, estamos aquí y muchos siervos están predicando la palabra, muchos siervos de corazón, no por agradar al hombre o por salir en televisión o por hacerse famosos, no, porque tienen la necesidad, tienen el deseo de que almas se salven, que almas vengan a Jesucristo, porque el deseo de un buen cristiano es eso, que las almas se salven. Uno queda en el último lugar, uno no cuenta, lo que cuenta aquí es la palabra de Dios y aquel hombre que va a llegar a los pies de Cristo, aquella nueva criatura, y aquellos que han aceptado a Jesucristo como su Salvador, pues hermanos, aquellos que tienen más camino corrido en este evangelio, práctica, ayudar a esos hermanos que se han unido, que son nuevos en el evangelio, ayudarlos para que ellos puedan crecer, para que ellos puedan proseguir el camino que tenemos que llevar. Los admiro a todos esos pastores y a todos esos siervos, evangelistas que se han dedicado a hablar la palabra de Dios. La verdad, son algunos que yo conozco que llevan la palabra como es de vida, como Dios quiere que sea. Pero que el Señor los siga bendiciendo a esos hermanos, la verdad, que el Señor los siga usando, porque muchos andan en partes difíciles de predicar, difíciles de llevar el evangelio. Nosotros aquí estamos muy a gusto, aquí mira, aire acondicionado, tenemos todas estas cámaras, tenemos todo este material aquí, pero hay gente que no tiene y lo está haciendo sin cámaras, sin nada, llevando el evangelio a donde se debe de llevar. Pero Dios es el que dispone, si Dios usa estos medios también, gloria a Dios por eso, ¿verdad? No estoy diciendo que estos medios no se puede, sino que estoy diciendo que hay gente que no necesita esto o que no tiene esto para llevar el evangelio. Amén. Vamos a seguir con la lectura. Dice, voy a volver a leer el versículo 1. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y respondió y dijo, Jesucristo, aquí hablando él, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y cuál es la palabra de Dios? Aquí está. Para nosotros aquí está. Tal vez Dios haya hablado muchas cosas que no están escritas aquí, que creo eso. Pero lo que está aquí es para ayudarnos a nosotros a combatir las hazañas, las cosas malignas, los ataques, los dardos del enemigo con esta palabra. Si Cristo lo usó, le dijo, que escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Acuérdense que allá cuando salió los cautivos de Egipto,
Cristo les mandó, a Jesús, Dios les mandó, Jehová mandó pan del cielo y era el maná, ¿verdad? Por su boca dijo, mandó, porque cuando Dios habla, Él sale de su boca las cosas y se hacen, se, se, se manifiestan. Y aquí vemos que Cristo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esta palabra que estamos leyendo es inspirada por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Que salió de la boca de Dios. ¿Por qué? Porque Él habló, Él la dijo y se hizo a través del Espíritu Santo, como Él usa para que venga y nos desrargulla y que nos enseñe y que nos libere. Amén. Vamos a ir al versículo 5 de Mateo 4. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Esta palabra, donde aquí dice el diablo hablando, escrito está, él también conoce las escrituras. El diablo también las conoce. ¿Cuánta gente hemos oído hablar en la radio o que se dice que son cristianos o que se dicen que son siervos de Dios, pero sus frutos no sé, ¿cómo se diría la palabra? No se parece a nada de lo que Cristo dijo o de lo que Cristo o de un cristiano debe de hacer. Son diferentes cuando uno ve a un cristiano, uno lo conoce por los frutos. Un cristiano puede hablar muchas cosas. Yo puedo leerle la Biblia al derecho y al revés, pero eso no quiere decir que yo esté con Dios. Eso no quiere decir que yo sea un cristiano fiel y verdadero. El cristiano verdadero y fiel se conoce por sus frutos. Y los frutos están en Gálatas, que dice que es amor, benignidad, paciencia, gozo, paz, fe, mansedumbre, templanza. Son los frutos de esos, uno los tiene que adquirir y los tiene que buscar, porque son algo que nosotros tenemos que llevar, porque dice que esos frutos no tienen ley. Y cuando algo no tiene ley, pues no vas a ser juzgado, ¿verdad? Entonces, fíjense, el diablo aquí hablando dijo el diablo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está que a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. El diablo sabe las escrituras, las conoce bien, perfectamente, mejor que nosotros, pero cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo en nuestras vidas y lo buscamos con anhelo, buscamos en las madrugadas orando, pidiéndole a Dios que nos llene de su Espíritu Santo para podernos nosotros hablar su palabra con libertad, con denuedo, o que Él nos vaya enseñando y nos vaya preparando para llevar este mensaje. Dios lo hace, pero el diablo también tiene conocimiento, pero sus frutos no son los que Cristo dice, ¿verdad? Y nosotros por eso conocemos a un siervo de Dios y a uno que habla las cosas de Dios. Es muy diferente a uno que habla las cosas de Dios a un siervo de Dios, a un verdadero cristiano, a un verdadero practicante de las cosas de Dios, ¿verdad? Tenemos mucha gente que habla de Dios, tenemos muchos canales, ahora con las redes sociales hay miles y miles o tal vez millones de personas hablando, pero aquellas personas que dan los frutos que habla la Biblia son diferentes al que nomás habla por hablar, o por contienda, o por nomás por hablar. Pero el verdadero cristiano se interesa en las almas, no en él, en las almas. En las almas es lo primordial, porque eso es lo que vino a Cristo a salvar las almas. Él vino a ofrecer su vida. Él se humilló hasta lo más bajo. Él le lavó los pies a sus discípulos. Aún fue crucificado en la cruz con tanta violencia por amor de nosotros. ¿Cómo nosotros no tenemos que hacer lo mismo? Tenemos que imitarlo. No importa la situación que venga, nosotros tenemos que estar firmes,
porque Dios no le pide cuenta a nadie. Digo, a nosotros, perdón, nosotros, Él no nos dice, ¿cómo diría? Él nos va a pedir cuentas a nosotros no le vamos a pedir cuentas a Dios. ¿Quién le puede pedir cuentas a Dios? Él hace lo que Él quiere. Como dijo aquí, escrito está, el Satanás dice, el diablo le dice a Cristo, que escrito está a tus ángeles. Él podía haberlo echado a él para abajo. O él lo podía haber, dijo que se convirtieran esas piedras que se convirtieran en pan. Cristo podría haber dicho, no nomás a esas piedras, te puedo convertir a ti, te puedo convertir al que yo quiera. Pero Cristo sabía la profecía, sabía lo que venía. Él puede hacer lo que quiera, Dios puede hacer lo que quiera en un segundo. Estamos viendo hoy con esto de la epidemia que anda, en un segundo pasaron esas cosas, en un tantito llegó a todo el mundo todo ese virus, ¿verdad? Porque Dios así lo quiere, porque así Dios lo ha permitido, pero también ha permitido que sus siervos, sus hijos verdaderos, salgan a manifestar que Dios es verdadero, que Dios sana, que Dios salva todavía, que Dios transforma. Esa es la palabra. Por eso nosotros tenemos que estar siempre en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es eficaz, es más cortante. En Hebreos nos habla de cómo es una espada de dos filos, ¿verdad? Y nosotros tenemos que llevarla siempre con nosotros, la espada del Espíritu. Y estamos viendo aquí donde dice, y a sus ángeles mandará acerca de ti, y sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Qué tremendo, qué atrevido Satanás a quererse confrontar con el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Salvador. Pero así era, como digo, así era la Escritura, así era la profecía, y Cristo vino a cumplirlo al pie de la letra. Y el versículo 7 dice, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Fíjese qué tremendo, ¿eh? No tentar a Dios es algo bien importante. Si nos vamos a Deuteronomio 6, aquí dice, a ver si tengo aquí, no me acuerdo, pero allá lo tentaron. Dice Moisés que tentaron al querer sacar agua, fueron y le a ver, lo vamos a leer, creo que aquí lo tengo, Deuteronomio 6:16. Dice la palabra de Dios, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentáis en Masá. Está esto en Deuteronomio 6, versículo 16. Ahí nos habla. También nos habla en otros versículos cómo lo tentaron, ¿verdad? Que a Moisés fueron y lo incitaron para que les diera agua, que lo amenazaban, que lo ponían en ciertos aprietos a Moisés, porque ellos no confiaban en Dios, confiaban en Moisés. Querían que Moisés hiciera los milagros, o pensaban que Moisés hacía los milagros. No, aquí el único que hace los milagros es Dios. Y Moisés dijo, ¿por qué tientan a Dios de esa manera? Tratando de que yo soy el que yo hago las cosas, yo no hago nada. Dios es el que hace. ¿Cuántas veces nosotros pasamos por un problema y en lugar de postrarnos ante Dios, vamos con el curandero o con el yerbero o con el brujo o con el santero para que nos haga un milagrito? Cuando tenemos un Dios poderoso, un Dios grande, fuerte, un Dios que Él ha creado todo lo que existe. Para Él no hay problema. Pero ¿saben qué hay el problema? De que mucha gente no va a Dios porque tiene miedo de enfrentar los pecados que lleva, las cosas que hacen en el mundo. Pero cuando tú te entregas a Dios y dejas todo en sus manos, Él ya conoce tus pecados, Él ya conoce tu vida, Él la conoce primero que tú.
o la conoce primero que mi vida. Él conoce todo. Pero la gente sabe por qué va a estos lugares, en lugar de irse y postrarse ante Dios primero, porque sabe bien que tiene que confesar sus pecados ante Él, no ante mí ni ante un hombre. El hombre, nadie te puede salvar. Tú tienes que confesar tus pecados ante Él, aunque Él ya lo sabe, pero Él quiere ver que tú te humilles ante Él, que tú tengas un corazón dispuesto, agradecido, un corazón que se humille, que diga: Señor, si he pecado, si he hecho tantas cosas, aquí estoy, perdóname. Mira, tengo esta necesidad, tengo esta enfermedad, tengo un hijo enfermo, tengo a mi esposa, a mi esposo, a mi hija, a mi vecino, o a quien sea que sea tu ser querido, o una persona que tú la quieras. Dios hace el milagro, pero primeramente tú tienes que venir ante Dios. Porque la gente lo primero que hace cuando le duele un dolor de cabeza, corre al botiquín o corre a las tiendas donde venden diferentes analgésicos o cosas para quitarnos el dolor o las infecciones, antes de mostrarnos ante Dios: mira, tengo esta necesidad, tengo este problema, Señor, ayúdame. Pero ¿sabe por qué lo hace? Porque la mano de Dios está lejos de ellos, pues está lejos de nuestros corazones. Eso pasa si nosotros nos arrodillaremos, si nosotros confesaremos con nuestra boca ante Dios muchas cosas que nos suceden. Claro que los cristianos se enferman, claro que la gente se enferma, pero tenemos todo lo que pase a nosotros, lo tenemos que poner delante de Dios primero. Cualquier movimiento que hagamos, Dios nos está viendo. Muchas veces no le damos el crédito a Dios, primero le damos el crédito a otras cosas que ante Dios. Y dice: ay, que Dios todo lo sabe. Cualquier cosa que tú hagas, es bueno que tú lo pongas ante Dios. Si tú te vas a comer un dulce, gracias, Señor, por este dulce. Si tú te vas a tomar un vaso de agua, gracias, Señor, por este vaso de agua. Uno tiene que estar agradecido por todo lo que hace, porque Dios es el creador, es el dador, es el que nos sustenta. Por eso aquí Dios está poniendo de ejemplo cómo Cristo usó la palabra. La usó porque la tenemos, porque en ese momento no estaban los evangelios, o no estaban las cartas de Pablo o las cartas de Pedro, pero estaban los libros de Moisés, estaban los profetas. Yo les recomiendo leer Isaías. Isaías es tremendo tanto para un siervo, tanto como para una persona que va aprendiendo de la palabra de Dios. Yo me gozo cuando leo Isaías, me gozo cuando leo la escritura, pero Isaías está tremendo, sus profecías y cómo nos habla de tantas cosas en tan poquitos capítulos, o que se goza uno. Me gozo yo. A mí se me hacen poquitos los que tienen, pero para otros tal vez muchos, pero yo me gozo con la palabra de Isaías, la verdad. Y el 8 dice: otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí que vinieron ángeles y le servían. ¿A quién le servían? A nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros entramos a la presencia de Dios, cuando nosotros estamos en el camino, los ángeles de Dios nos sirven, nos ayudan. Eso es bíblico. No estoy hablando de que no los adoramos a los ángeles. Ellos están a nuestro servicio. Ellos nos protegen, nos ayudan, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. El Señor es grande, poderoso. Si nos vamos a Efesios capítulo 6, ahí también nos habla de la palabra, cómo nosotros podemos aprender a protegernos del enemigo. En capítulo 6 de Efesios, versículo 10, los que apenas quieren aprender o quieren saber de las escrituras, es un
pasaje de la Biblia, en el Efesios 6, capítulo 10, donde nos habla de la armadura de Dios, cómo nos podemos blindar nosotros para los ataques del enemigo. ¿Verdad que cuando ahora vemos tantas cosas en el internet, si tú ves a los policías o ves a los soldados, andan blindados, andan con sus cascos, andan con su armamento listo? Así la palabra espiritual también, la palabra de Dios espiritualmente nos habla que nos tenemos que armar de la armadura de Dios. Y les voy a leer el Efesios 6, Efesios 6, capítulo 6, versículo 10. Voy a tratar de leerlo todo lo que se trata de la armadura. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y el calzado de los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí, cuando se refiere a todos los santos, está hablando de los siervos de Dios que están vivos o estamos vivos, hablando de la palabra de Dios. Los que ya murieron están descansando, ellos ya no pueden hacer nada por nosotros. Los únicos que pueden hacer es aquellas personas que están orando, ayunando, pidiéndole a Dios ahorita con oraciones de que gente se salve, de que gente venga a los pies de Cristo, que si hay un enfermo, que orar por esos enfermos. Si el Señor ya es el tiempo para esas personas, pues el Señor sabrá y decidirá si se lo lleva o se queda. Pero para eso son los siervos de Dios, son unos santos. Ahorita cualquier hombre que predica y se dedica a ser conforme a la palabra de Dios y sus escrituras y sus mandamientos y sus decretos, ese es un siervo de Dios. Y esos son los santos que tenemos hoy. Cualquier persona que esté ahorita vigente, hablando y llevando la palabra, ese es un santo. Y tenemos que orar por ello, porque aquí Pablo estaba hablando cuando él estaba vivo, y él está diciendo, dice, orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual yo soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. O sea, Pablo estaba pidiendo por él para que cuando él hablara también la palabra de Dios, el Espíritu de Dios se manifestara. Por eso nosotros oramos cuando vamos a predicar. Por eso usted, cuando ve a un siervo de Dios a hablar o a empezar una predicación, ora para que el Espíritu de Dios esté en él, para que el Espíritu de Dios sea el que hable, que tome control, para que lleve el mensaje adecuado para aquella persona. Tal vez hoy en este mensaje una persona se pueda salvar, tal vez una persona pueda meditar, o pueda hacer que el Señor tenga misericordia de usted o de aquel que está oyendo, y pueda venir hoy a sus pies. Eso es importante, que usted pueda reconocer que Jesucristo es el Salvador, que Jesucristo murió en la cruz, que Él resucitó, que usted pueda llevar este evangelio también a otras personas. Confesarlo y decir yo creo en Cristo, eso es una cosa. Confesarlo, la palabra de Dios, quiere decir que nosotros llevemos este evangelio y llevemos sus mandamientos en orden,
en nuestras casas, en nuestros hogares, que nosotros respetemos la palabra de Dios, que sea lo primordial, lo primero, que sea antes de cualquier cosa. Ese es un verdadero cristiano y eso es lo que queremos. Nosotros estamos trabajando en eso, nosotros somos perfectos, pero queremos llevar el evangelio con denuedo. Pues eso es todo por hoy, hermanos. Ustedes sigan adelante. Yo mando bendiciones a cada uno de ustedes, a cada uno de mis hermanos en Cristo Jesús, a mis hermanos carnales, a mis conocidos, a mis seres queridos, a mis hijos, que no dejen que el enemigo, Satanás, siga obrando en sus vidas. Que aléjense del pecado, vengan a Cristo, lleguen al camino de la salvación, que es vida eterna, vida abundante. Vale más un fin con esperanza que un fin sin esperanza. Dios los espera. Si Dios ha tratado este día contigo y tú quieres más oraciones o quieres hablar más sobre las cosas de Dios, mi nombre es Sergio Ábalos y mi número y el número a llamar, pueden llamar al 520-250-1673. Y aquí donde estamos en la iglesia va a haber un servicio el domingo. Greg, you know what time the service is going to be Sunday? 7. Va a haber un servicio a las 7 de la mañana el domingo que viene. Aquí en Marana es el 13610 North Sandario. Es en inglés, pero va a ser a las 7 de la mañana. Si ustedes quieren venir, pueden preguntar por mí. También tenemos servicios en español y les podemos dar más información. Podemos orar por cualquier situación que se encuentre. Estamos aquí 24 horas. Si no me pueden dejar mensaje y yo les responderé lo más pronto posible si estoy ocupado. Trabajo secularmente, pero trato de hacer las cosas para Dios lo primero, ¿verdad? Si alguien me habla, yo trato de atender esa llamada, porque para mí es muy importante un alma que quiera venir a Cristo, o aquella alma necesitada que esté necesitando una solución, un consejo de la palabra, no mío, porque si mío no sirve nada, pero si se lo doy basado en las Escrituras, puede ser de gran privilegio para usted o para cualquier persona. Dios me los bendiga a todos los siervos y a todos los oyentes. Dios me los bendiga, adelante. No sé, otra cosa que tengo, a ver qué tengo aquí, no tengo nada, pues adelante, hermanos. Cristo los ama, echarle ganas, alábenle porque Él vive. Dice que todo lo que respire, alabe a Jehová. Fíjense, todos aquellos animalitos que entraron al arca fueron más obedientes que miles o millones de personas que se les predicó, porque Noé predicó antes de hacer esa arca, predicó y se burlaron de él. Pero los animalitos sí entraron. Pero la gente no entró. Nomás 8 personas se salvaron. No pase con ustedes lo mismo, porque el tiempo se acerca. Si ustedes creen que esto que estamos viendo ahorita es un caos tremendo, que sí lo es, el mundo ya no va a ser igual, creo, con esto que pasó. Dios ha cambiado el mundo de este momento. Pero lo principal es que cambie su corazón, su mente para Dios. Amén. Dios los bendiga. Amén, amén, amén.